Este martes 8 de noviembre los estadounidenses están llamados a las urnas para votar en las elecciones generales intermedias, donde elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio del Senado. Además, 36 estados eligen a sus gobernadores, que ocuparán su cargo los próximos 4 años. Estos comicios son especialmente importantes porque funcionan como un examen al actual presidente, que puede ganar o perder terreno de cara a los 2 próximos años de gobierno. Soy Belén Montes y hoy en el debate, elecciones en Estados Unidos. Biden contra las cuerdas. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Las elecciones generales intermedias, aunque llaman a todos los votantes, no generan la misma inquietud social y la participación tiende a disminuir. Generalmente, en estos comicios, el partido del presidente pierde asientos en ambas cámaras de representantes, un movimiento de sillas que viene propiciado por la gestión de los 2 primeros años de mandato, que en esta ocasión vienen marcados por la salida de Trump y por asuntos tan trascendentales como la crisis económica, la ley del aborto o la guerra de Ucrania. Los 2 años de mandato llevado a cabo por el presidente Joe Biden se examinarán este martes 8 en las elecciones generales intermedias. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional del Debate, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Belén. Carmen, ¿cuáles son los temas que más preocupan al electorado estadounidense de cara a este 8 de noviembre? Hay un tema que es común tanto entre los votantes republicanos como entre los demócratas, y es que la democracia está en riesgo. Unos porque creen que puede haber riesgo de no reconocer los resultados, y otros porque están convencidos de que el recuento no es legítimo o puede haber una mano negra en el mismo. Luego, los demócratas están preocupados ¿por qué? Por el tema del aborto. Sabemos que de los 50 estados, 12 lo han prohibido. Y eso preocupa a los demócratas, que están a favor de la despenalización del aborto. Mientras que los republicanos es un tema que ya pasan por encima porque creen que debe estar prohibido. ¿Cuál es el tema que afecta de verdad también a todos? El tema del bolsillo, la economía. La economía les preocupa a todos, la inflación, el precio de la gasolina y luego la inseguridad. La inseguridad es un tema que afecta a toda la población. Biden lleva al frente del gobierno de los Estados Unidos 2 años ya. ¿Qué balance se le puede hacer en esta mitad de legislatura? El balance es negativo, Belén. Las encuestas, los sondeos anticipan que Biden está de capa caída, está muy preocupado, por eso ha tenido que salir en su auxilio Barack Obama. Sabe que aquí se está jugando su futuro, que la mayoría en la Cámara de Representantes la tiene prácticamente perdida y trata de conseguir que en el Senado pueda tener una representación adecuada. Entonces, si nos remitimos a unos hechos concretos para hacer el balance, recordemos que una de sus primeras medidas fue la salida caótica de Afganistán. Luego no ha conseguido terminar con la polarización de la sociedad, el tema económico que hablábamos antes, y sí vamos a hacerle alguna concesión, y es en Ucrania. En Ucrania ha sido firme, ha sido decisivo el apoyo a los ucranianos, y en ese sentido, pues bueno, ahí ha acertado. Una de las claves que necesita Biden para continuar controlando ambas cámaras es el voto de las mujeres y el de los jóvenes. ¿Lo tiene fácil? Pues no lo tiene nada fácil, porque históricamente en estas elecciones de mitad de término, esas legislativas, en torno al 36% viene a ser el porcentaje, punto arriba, punto abajo, de mujeres y de jóvenes que votan. Y Biden no ha conseguido seducirles, no ha conseguido entusiasmarles. Entonces, todo lo que sea alcanzar esa cifra, ese porcentaje, que no se quede por debajo, pues será una buena noticia para él. Si encima la superase, sería maravilloso. Hablábamos el otro día sobre si Joe Biden está capacitado para seguir al frente de la presidencia del país tras los numerosos despistes que ha tenido. Carmen, ¿se tendrá en cuenta a la hora de votar este martes la salud del presidente? Pues es difícil saberlo. Los sondeos no han apuntado en esa dirección porque realmente lo que está en juego no es la presidencia de Estados Unidos. Lo que está en juego es las 2 cámaras legislativas. Pero quieras que no, en el inconsciente colectivo pues está presente que tienen un jefe del Estado que no está en condiciones, que no está en plena forma. Y eso a la hora de votar, pues quieras que no, también afecta. Pues Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional del Debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén.
Según una encuesta publicada en ABC News, los principales problemas de los americanos a día de hoy son, por orden de importancia para ellos, la economía, la inflación, el aborto, la violencia por las armas de fuego. Dos de estos temas, la economía y la inflación, son por los que abogan los republicanos, y los otros dos, el aborto y la violencia por armas, los demócratas. Nos vamos hasta Estados Unidos para saludar a Gustau Alegret, periodista internacional afincado en Washington, director y presentador de Cuestión de Poder y Club de Prensa y ganador de 4 premios Emmy. Gustau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Belén. Un gusto estar con vosotros. Igualmente. Teniendo en cuenta las preocupaciones reales de los americanos, ¿puede Biden encontrarse en una brecha en mitad de la legislatura? Porque lo que se dice es que estas elecciones las gana quien no gobierna. Esa es la tendencia tradicional en las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y no parece que esta vaya a ser una excepción. Y más teniendo en cuenta que la economía, que es uno de los temas que más preocupa hoy a los estadounidenses, está en la mente de la mayoría de ellos. El 43% de los ciudadanos de este país dice que su economía está peor que hace 2 años. Esto según una encuesta que se acaba de publicar este pasado fin de semana por ABC News y el periódico The Washington Post. Para los participantes de la encuesta, la inflación alcanzó su máximo en los últimos 40 años, ha sido el factor fundamental. Y si bien Biden puede que no sea el único responsable de la alta inflación que tiene este país, es a donde miran los ciudadanos. Y si bien estas no son unas elecciones presidenciales, los ciudadanos buscan un responsable. Y Biden es en parte responsable, también los republicanos, pero quien gobierna es Biden y seguramente se lo van a cobrar. ¿Y qué es lo que se dice en los medios de comunicación americanos? ¿Qué pronósticos barajan? Lo que se baraja es que la Cámara de Representantes muy probablemente la van a tomar los republicanos, lo tienen relativamente fácil, dadas las circunstancias en las que llegan. En la Cámara hoy tiene una mayoría de 222 para los demócratas y 213 para los republicanos, de los 435 que están en juego. Hay 365 que ya prácticamente podemos decir que están decididos. De ellos, 200 son para los republicanos y el resto, entre 30 y 40, serían los que estarían realmente en cuestión, en competencia, y los demócratas necesitarían ganar prácticamente el 90% de ellos, lo cual es muy difícil, dada la percepción que hoy tienen los estadounidenses de los demócratas y particularmente del liderazgo de Biden. El Senado es otra cosa. Solo van a elección 35 puestos que se renuevan. Los republicanos van a defender 21 de esos 35 y los demócratas tienen que defender solo 14. Lo tienen mejor los demócratas porque se juegan menos con 14. Cada partido tiene garantizadas llegar a 46 escaños y todo se está decidiendo en 8 estados. Los republicanos van por delante en Carolina del Norte, en Ohio y en Wisconsin. Y los demócratas tienen algo de margen en New Hampshire y en Arizona. Si las encuestas no se equivocan, el control del Senado lo mantendrá quien gane en 2 de esos 3 estados, que son Nevada, Pensilvania y Georgia. Todo está abierto, todo es posible. La popularidad, de Joe Biden, lejos de aumentar, disminuye, como dices, ¿no? Uno de los principales temas de preocupación es la inflación y en parte se le achaca a su gestión. Gustau, ¿han descuidado los demócratas el mensaje que querían transmitir a sus votantes? Yo creo que más que descuidar el mensaje se han centrado en grandes problemas que hoy tiene el mundo. La pospandemia nos ha dejado una crisis económica, un problema con las cadenas de suministro que afectan a la gran parte del mundo desarrollado. Están enfriando la economía de China y cuando China se resfría, el mundo lo nota y, lógicamente, la guerra en Ucrania ha centrado gran parte de la atención de esta administración junto con la amenaza de China. Eso está haciendo que esta administración, que tiene 24 horas, como todos los mortales, ponga la atención en cosas que están muy lejos del día a día de los ciudadanos, que se tienen que levantar, tomar su transporte público o su vehículo privado e ir a una oficina y trabajar y luego hacer la compra. Y ahí es donde lo notan, en el alto precio que tienen las cosas. El presidente Biden llega a esta elección, según Real Clear Politics, con un nivel de desaprobación del 54,9%, que si bien es cierto que ha mejorado desde mediados o finales de julio, el 20 de julio tenía un nivel de desaprobación del 57%, ha habido una mejora de aproximadamente 3 puntos. Es cierto también que desde mediados de octubre
el nivel de desaprobación ha aumentado ligeramente y ha disminuido el nivel de aprobación. El presidente Biden llegó a la Casa Blanca con una aprobación, ojo, del 55% y hoy está a la inversa. Todo cambió a mediados de agosto y a partir de allí se le disparó la desaprobación y disminuyó la aprobación hasta niveles muy bajos, preocupantes para llegar a un momento electoral. ¿Es tarde para que el Partido Demócrata reaccione? Yo creo que sí es tarde, pero hay que mirar las cosas también con un poquito de perspectiva. ¿Qué quiero decir? Uno, que el retorno de Donald Trump preocupa a muchos estadounidenses. Dos, que hay muchos candidatos republicanos que son trumpistas y que recibieron el aval de Trump, y que una cosa es ganar la primaria del partido en cuestión, el Partido Conservador, donde solo votan los miembros de ese partido. Es decir, entre los conservadores Trump es muy popular, pero es que los demócratas y los independientes, que muchas veces son los que acaban decidiendo las elecciones, puede que estén preocupados por ese alto nivel de representantes que optan a la Cámara de Representantes o al Senado que son trumpistas. Y eso puede hacer que algunos decidan no dar el apoyo por esos candidatos, aunque sean conservadores o republicanos. O incluso independientes que podrían decir, oiga, las cosas no van bien, prefiero otro. Pero la amenaza por la situación de la democracia en Estados Unidos es algo que preocupa. También el aborto, con la decisión de la Corte Suprema de revertir el histórico caso de Roe versus Wade, que legalizó el acceso al aborto en todo el país en 1973. Esto ha dejado un mal sabor de boca, particularmente en un grupo que también es muy decisivo en estados clave, como son las mujeres. ¿Hasta qué punto eso va a ser un elemento clave como para obviar la economía, que siempre es, como pasó en la campaña de Bill Clinton, is the economy stupid, que le dijo un asesor a uno de los contrincantes, es la economía estúpido lo que importa? Pues en esta elección la economía pesa mucho. Gustavo, ya que hablamos de Trump, ¿han aprovechado los republicanos la coyuntura demócrata para intentar dar un giro y lavar su imagen alejándose de, como digo, Trump, o siguen unidos pese a sus numerosos procesos legales en curso? Los republicanos hoy son prisioneros del trumpismo y de la figura del expresidente Donald Trump. Los republicanos no se han alejado de Trump, y los que pocos lo han hecho han sufrido las consecuencias en los procesos de primarias, porque Trump sabe que tiene mucha llegada con los conservadores, los votantes. La élite del Partido Republicano, la dirigencia del Partido Republicano, están preocupados y lo dicen con la boca pequeña porque están priorizando, en mi opinión, un buen resultado para controlar el Congreso. Aspiran no solo a tener la Cámara, sino el Senado, y poder bloquear cualquier agenda legislativa o condicionar cualquier decisión de los últimos 2 años de esta presidencia de Joe Biden. ¿Qué creo que puede pasar después de este 8 de noviembre? Que los republicanos emprendan una estrategia para intentar potenciar un candidato que sea trumpista sin ser Trump, que sea uno de los suyos sin ser un outsider de la política como es Trump, al que no pueden controlar y al que saben que cuando dejan con poder o dejan solo, puede provocar escenarios como los del asalto al Capitolio el 6 de enero. Y eso es preocupante, y eso sí les preocupa, porque ahí anteponen el sentido de país a no al sentido de la victoria por encima de cualquier precio. Ese capítulo ya lo pasaron en las últimas elecciones, ya pasaron por una presidencia con Trump y una segunda presidencia. Algunos están preocupados, entre ellos, y con esto cierro, a Paul Ryan, quien fue presidente de la Cámara de Representantes, o el mismo ex vicepresidente Mike Pence, que ya han hablado públicamente sobre la conveniencia de que haya otro candidato que no sea Trump para las elecciones del 2024 con el Partido Republicano. Entre los problemas que nombrábamos al principio, como el aborto, la violencia por las armas, también la inflación, la economía, se suma en toda esta ecuación la guerra de Ucrania. Kevin McCarthy, líder republicano, sugirió que su partido podría reducir las ayudas a Ucrania. Gustavo, ¿qué papel está jugando la guerra entre Rusia y Ucrania en esta campaña política estadounidense? Todos la utilizan y tiene un gran impacto. La guerra en Ucrania ha contribuido decisivamente al incremento de la inflación, porque está fundamentalmente estimulada por un incremento del precio del acceso a combustible para el transporte de mercancías, para el momento en el que la gente va a llenar su tanque, su depósito de gasolina, y eso tiene un impacto. Los republicanos
están priorizando uno de los elementos que también forma parte de su narrativa como partido conservador y particularmente de la narrativa trumpista, y es Estados Unidos primero. Y en esa narrativa de Estados Unidos primero, Ucrania queda en un segundo lugar, porque ellos dicen, ¿por qué estamos financiando con tantos miles de millones de dólares un conflicto que nos queda tan lejos cuando a mí, que tengo que ir a trabajar, que tengo que comprar, que tengo que poner alimentos en la mesa de mi casa, me está costando más llenar el depósito o comprar verduras, lechuga, ensalada o los alimentos básicos para mi familia, para mis hijos? Uh-huh. Es ahí donde las dudas sobre la continuidad del apoyo a Volodymyr Zelensky en Ucrania podrían estar en riesgo si los republicanos controlan la Cámara de Representantes, porque podrían condicionar la reducción de esas ayudas, como hasta ahora no ha pasado, de ahora en adelante. Y eso sí podría ser decisivo. La guerra la utilizan los demócratas como para culpar a Vladimir Putin de la inflación. Y es una verdad a medias, porque si bien es cierto que tiene un impacto, la inflación no solo responde a esa guerra. La guerra contribuye a perpetuar o incluso a profundizar la inflación, que afecta no solo a Estados Unidos, también a los países de economías occidentales. Y la guerra decisivamente tiene un impacto. Ya la última, Gustavo, que imagino que estará con la agenda hasta arriba. ¿Está en juego la democracia este martes en Estados Unidos? Yo no diría que está en juego, pero sí hay serias amenazas. Estados Unidos tiene un sistema de control y balance de poder que está establecido y que resistió bien, con sus momentos más críticos y menos críticos, a una presidencia como la de Trump. El regreso de Trump en 2024 podría profundizar esas amenazas y tal vez resquebrajar un poquito más el suelo sólido que tenía la democracia estadounidense. No creo que a la corta, pero sí, si llevamos una línea en la que los republicanos no se separan claramente de Trump y de alguna de la narrativa del trumpismo, sí podría calar de una manera decisiva. Y lo que sí se está viendo en esta elección es el incremento de la violencia política. La violencia política que tuvo seguramente su máxima expresión hace unos días, cuando un ciudadano entró en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se encontraba ausente, pero sí confrontó a su marido y lo atacó con un martillo, según la versión que nos ofrecen las autoridades de San Francisco, donde reside. Eso es un llamado de atención para decirle a los legisladores y a los que abrazan el trumpismo: cuidado, porque este es el camino, con las consecuencias como estas, que provoca un abrazar la figura del expresidente y su narrativa. ¿Y por qué? Porque Trump no condenó ese asalto. Uh-huh. El entorno de Trump no condenó ese asalto. E incluso su hijo mayor, Donald Trump Jr., se permitió la inconsciencia, la irresponsabilidad de tuitear o de difundir en sus redes sociales una fotografía de un calzoncillo sobre el cual había un martillo, para jugar con la idea de que eso era una mentira, lo que había sucedido, y que el marido de Nancy Pelosi había contratado a un stripper, lo cual es falso y forma parte de esa narrativa que intenta minimizar una cosa tan grave como el asalto a la residencia particular de la tercera figura en la línea de sucesión de Estados Unidos, como es la presidenta de la Cámara de Representantes. Desde luego, el tema de la violencia en la política da para hablar, pero eso ya lo guardamos para el siguiente podcast. Gustavo Alegret, periodista internacional, experto en comunicación política, muchísimas gracias. Un gusto, Belén. Gracias a vosotros. Demócratas y republicanos se juegan sus cartas nuevamente este martes 8 de noviembre en unas elecciones que históricamente, además de contar con una participación menor, sus resultados suelen hacer virar la política estadounidense. La última palabra la tienen los más de 200 millones de estadounidenses llamados a las urnas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.